todo el día trauma, dolor, sufrimiento, gente que llora, que no quiere vivir. O sea, ahí entra el autosabotaje. Se hace el auto. Nada nunca será suficiente. Solo nos quedamos con lo negativo, potenciamos lo negativo, bloqueamos sistema reticular, voz interior, nos intoxicamos de cortisol. ¿Qué recomiendas hoy día con el uso de las Si pantallas? hay una pantalla que te responde a todo, te anula, te anestesia tu capacidad de asombro. Esos pensamientos negativos, ese autoboicot, a veces tiene una fuerza enorme. Y a la voz Y más si vienen de los padres. y más, hombre, claro, porque los padres son los que más fuerza tienen. Ayer me decía un paciente que hablé con él, me decía, es que mi padre de pequeño siempre me decía, no estoy orgulloso de ti. Es una frase, porque tú puedes llegar a más y no estoy orgulloso de ti. Entonces, él Presión. hoy con 45 años ha montado un negocio, pero dice, Marín, yo sé que en el fondo no es suficiente. Digo, ¿pero no es suficiente para quién? No es suficiente. Digo, no es O sea, ahí entra el autosabotaje. Se hace el auto. Nada nunca será suficiente. Nada nunca será suficiente. Entonces, hay que diagnosticar mi pensamiento negativo, de dónde viene. Y una de las cosas más importantes es saber introducir herramientas que bloquean lo negativo. Herramientas que bloquean lo negativo son, 1, la gratitud, por ejemplo. Aprender a dar gracias aunque el día sea un horror. Bueno, pues a pesar de que el día sea un horror, he tenido un momento, entonces yo aprendo a bucear en medio del día en encontrar los chispazos de alegría, de placer, de bienestar, de oxitocina. Hay días en la consulta, y mi marido que lo sabe, que llego a casa exhausta, emocionalmente exhausta, incluso a veces con ganas de llorar. Digo, es que no puede ser, no puede ser, porque claro, yo veo todo el día trauma, dolor, sufrimiento, gente que llora, que no quiere vivir. Pues hay días que llego a casa y digo, Y te falta una terapia a ti. no, claro, y digo, pero en el momento que voy caminando, yo vuelvo caminando, intento volver caminando a mi casa, son 40 minutos en los que me libero un poco, ¿no? Ujú. Pero siempre encuentro ese momento en el que digo, bueno, pero este paciente creo que tiene solución. O esto, con esto puedo aprender mucho. O, es verdad que he visto hoy uno que la relación con su mujer y la terapia de pareja ha mejorado. Es decir, porque claro, si solo nos quedamos con lo negativo, potenciamos lo negativo, bloqueamos sistema reticular, voz interior, nos intoxicamos de cortisol, bloqueamos la corteza prefrontal, nos inflamamos, la microbiota se cambia. Sabiendo el poder que le damos a un pensamiento negativo, el pensamiento negativo es como si yo, cada vez que digo, estoy fracasado, soy un fracasado, llegara mi jefe y me dijera, eres un fracasado y te echo. Me dijera mi mujer, eres un fracasado y te abandono. Llegara mi hijo y me dijera, eres un fracasado, papá, no quiero volver a hablar contigo. Es decir, yo me llevo una sentencia de muerte emocional cada vez que me lo digo. Claro, porque es cuidar cómo te hablas. Al final, eres tu pensamiento, eres lo que piensas. Eres lo que piensas, eres lo que piensas. Entonces, es decir, hay una frase que yo recomiendo muchísimo en terapia, cuando tenemos una voz interior, es que lo hice mal, no tenía que haber hecho esto, que es sustituir el pensamiento negativo por uno positivo o por uno neutro. Lo hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía. Es una frase que incluso yo me la repito mucho. En la pandemia, por ejemplo, tuve momentos muy críticos de agotamiento, de saturación, incluso con los niños, y lo hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía y la situación que tenía. Hay muchas veces que ¿Y cuánto descubres bueno, y sobre todo en esos momentos? y sobre todo que te empiezas a tratar bien, porque es que el problema que tenemos muchas veces es que, y eso también pasa cuando tenemos que perdonar a nuestros padres, ya también Yanis en su sesión, muchas veces es decir, ellos lo hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Quizá eran enfermos mentales, enfermos físicos, estaban metidos en una adicción, en una herida que no habían sanado. Y también lo que aprendieron, cómo eran sus padres. Y muchas veces hay que sanar esas heridas generacionales. Y la constelación familiar. Donde el padre pegaba al hijo, el hijo pegaba al tal, y entonces tú de repente te ves pegando. Y tú no entiendes por qué pegas, pero te ves pegando, pero porque tú has aprendido la violencia. Creo que en el fondo todo esto es ser conscientes de quiénes somos, dónde estamos. Todos queremos envejecer con la mejor salud mental posible. Sabemos perfectamente que si tú envejeces con una buena salud mental, todo lo demás se gestiona bien. Todo. Las enfermedades físicas, el tumor si llega, la artritis si llega, la viudedad si llega. Sí, la crisis, el duelo, todo. Todo. Entonces, esas herramientas son las que pues hoy venimos todos aquí, aprendemos, entendemos. Pues vale, o sea, que esto lo tengo que cuidar. Es que cuando hace muchos años empezaron a hablar del deporte, de la alimentación saludable, de cómo proteger tu corazón para el infarto, ¿no? Y entonces de repente se hizo una divulgación masiva sobre los hábitos de vida relacionados con el corazón. No, pues esto es proteger la salud mental. Las cifras de depresión y ansiedad son altísimas y en los jóvenes va a ser un drama. Ahora mismo la única cosa buena que ha traído la pandemia es que la gente habla de salud mental todo el mundo. Todo el tiempo, sí. Y los jóvenes está más presente. totalmente. Y los jóvenes están todos yendo a terapia.
Mi terapeuta me ha dicho, mi psicólogo me ha dicho, mi psiquiatra me ha Y dicho. desde muy joven edad. Porque ellos, muchos de ellos, han reconocido que se encuentran mal, no tienen tabús de decir que me encuentro mal, que yo creo que es importante. Sí, no tienen vergüenza. No tienen vergüenza, Ujú. me encuentro mal, estoy triste, tengo una crisis de identidad, un problema sexual, me siento vacío y luego hay Y que también para la sociedad, también es más aceptado. más aceptado. Yo siempre he dicho que parte de mi trabajo cuando yo empecé fue bajar el estigma de la salud mental. Es decir, oye, me acuerdo cuando yo empecé de novios hace 15 años con mi actual, con mi esposo, yo le decía, yo necesito que la gente pueda hablar de salud mental y no de vergüenza. Que yo puedo decir que soy psiquiatra y la gente no me mire raro, sino que sea una oportunidad. Yo iba a las empresas cuando empezaba a dar mis conferencias y no querían decir que yo era psiquiatra, por miedo de los empleados van a pensar, ¿no? Claro, no estoy loco, Estoy tengo loco. vergüenza, es un estigma. Es un estigma y yo de hecho hice muchos proyectos para empresas y al ser yo psiquiatra no los querían aceptar. ¿Por qué? Porque les parecía que no, que esto había que llevarlo desde el mundo del coaching, del well-being, y le dije, mira, pero es que tenemos que ir desde el conocimiento del cerebro, de las emociones, de la depresión, de la ansiedad. Entonces, lo mejor para trabajar esos pensamientos negativos es aprender a meter pensamientos de gratitud, reeducar mi voz interior, decirme frases que me alivian, son capaces de sostenerme, aprender a frenar y degustar las pequeñas cosas buenas de la vida, ¿no? O sea, esa puesta de sol. Es decir, que el cerebro, aprender a educar al cerebro a ver lo bueno. Sí, a comenzar a apreciar por lo menos 3 cosas diarias de la gratitud, al amanecer o al atardecer. Y luego, yo suelo recomendar por la mañana pensar, cuando uno está en la cama a punto de salir, decir, vale, de hoy, ¿qué me apetece? Imagínate, pues me apetece que tengo un viaje en tren. Bueno, aquí justo no pasa, ¿no? Pero a mí me pasa cuando alguna vez tengo un viaje en tren, me encanta ir en tren. Me encanta ver los paisajes en tren, leer en el tren, me encanta, ¿no? Entonces, solo pensar que voy en el tren, o me voy a reencontrar con esta persona, o tengo una comida deliciosa, hoy puedo hacer un plato rico y alguna receta nueva. Esas pequeñas ilusiones son maravillosas para estabilizar el cerebro. El cerebro muy agradecido de tener Claro, porque pequeñas revive sus ilusiones. emociones. Claro. Y el cerebro quiere ilusión. La felicidad consiste en no perder ilusión. De hecho, uno envejece cuando sustituye las ilusiones por los recuerdos. Y yo era más feliz, y yo tenía una salud, y yo hacía este deporte. A mí me gusta cuando el otro día vino un tipo de 80 años a verme a la consulta, es el padre de un paciente mío. Le digo, ¿qué tal estás? Dice, fenomenal, porque me he apuntado a Tai Chi y quiero aprender un poquito de chino. Y creo que estoy en mi mejor momento para hacerlo. Y digo, chico, este es fenomenal. ¿Usted para qué viene a verme al psiquiatra? No, porque mi hijo es que está muy negativo. Y yo le digo, pues si la vida son oportunidades, ¿no? Este señor de una salud Y así hierro. y así es. La vida es una oportunidad, sí, señor. Y los pensamientos positivos mejoran el flujo de sangre en el cerebro, bajan la inflamación, bajan el cortisol. Sí, y también es despertar cada día, ¿no? Para que tienes un porqué cada día cuando te despiertas. Un porqué y ese propósito. El macro propósito, es decir, mi propósito es el que sea, por mi caso es ayudar a la gente, ser buena madre de familia, etcétera. Pues están luego los micropropósitos de la vida, ¿no? Voy a mejorar en esto, a ponerme mi meta, mi propósito y luego mis pequeños propósitos donde yo decido, pues ahora tengo que cuidar más el deporte, ahora tengo que cuidar más la relación con este hijo mío que la tengo un poco más abandonada, o cuidar más de mi padre, o leer más, la lectura. Mi padre tiene una frase que me encanta que dice, la lectura es al cerebro lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Pues volver a la lectura. Todos aquí, todos hemos sufrido un deterioro en la lectura, porque cada vez nos cuesta más leer, cuesta muchísimo leer. Sí, en Inglaterra a los niños le imponen mucho el leer con la comprensión. Sí. Sí, mis niños leen un libro cada 2 semanas. Pues eso es maravilloso, porque Desde que eran peques. Pues la lectura es lo que nos ayuda a frenar, a reflexionar, ampliamos el mundo imaginativo, le damos sentido a las cosas, recordamos nombres, nos ponemos en el lugar de los personajes, si son libros de autoayuda o de inspiración, te ayudan a entender tu propia historia. Es decir, son temas maravillosos y yo los recomiendo muchísimo, volver a la lectura. ¿Cuántos aquí tienen niños pequeños? Bueno, pequeños decimos menor de 10, menor de 12, menor de 12. Vale. Bastante, ¿no? Bien, tiene 4. ¿Qué recomiendas hoy día con el uso de las pantallas? Pues yo me acuerdo cuando yo tenía a Sean y Lucas, que eran pequeños, que estaban obsesionados con la pantalla y con los juegos, y yo no quería que llegaran a comer a la mesa o a cenar. Para mí era muy fácil. Yo le llamaba al tío Eric y le decía, bájame el internet. Y de una se iban a la mesa. Y pensaban que se había ido el wifi aquí en Capcana. Pero hoy día, que estamos tan conectados y que el wifi no se va, y ya también se ha aprendido el truco de cómo yo le bajo el internet, ¿qué tú haces con los tuyos? Bueno, es un tema muy complicado el tema de la educación digital. Yo doy lo que
recomiendo, que creo que es lo más fácil, teniendo en cuenta que la vida cada uno tiene que adaptarse con las circunstancias que tiene, ¿no? Pero la neurociencia, la psiquiatría y la psicología va estando de acuerdo. Cuando yo empecé a publicar sobre esto, se lanzó mucha comunidad, incluso educativa, contra mí, porque decían que yo era una exagerada porque no aceptaba la evolución. Y yo decía, si esto se hubiera demostrado ser bueno para la inteligencia emocional, para la educación, para la lectura, para la comprensión, yo lo compro. Yo soy una persona que aprendo todos los días cosas nuevas. Y de repente descubro que esto funciona para el cerebro y que esta medicación antigua y que cosas de hace 20 años se vuelven a utilizar, y a mí no me importa nada. O sea, mi mente es muy, 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 muy abierta a todo lo que pueda ayudar al ser humano. Entonces, cuando empezaron a llegar el tema de las pantallas, yo hacía un experimento hace como 8 o 9 años en mi consulta, y es que a los chicos les decía, vas a leer este texto en la pantalla, vas a responder a estas 3 preguntas escritas, tu boli o tu lapicero, y lo vas a leer en una pantalla y me vas a hacer las mismas preguntas. A hermanos, a primos de las mismas edades. Lo que yo descubría es que el que lo había leído en papel respondía mejor que el otro, porque el otro no se había enterado. Y una de las cosas que vimos es que la gente que lee en papel, lee las líneas, pero cuando leemos, nosotros los adultos por supuesto, en pantalla leemos en forma de F. Vamos leyendo primera línea, vamos leyendo y vas hacia abajo, o en forma de E. O sea, te vas metiendo, pero no terminas las frases. Te quedas con el grosso de la conversación, de la noticia, de la lectura, pero no te quedas con la profundidad. O sea, volvemos a perder profundidad en pro de una superficialidad, una cosa light, ¿no? Sí, claro, y también te quedas también con los titulares. Claro, te quedas con el titular, claro, con la parte más informativa superficial, pero en detrimento de la formación, que es lo que realmente es la clave. Yo estuve investigando muchísimo. Yo os voy a decir una cosa muy importante. A mí me parece que en esta vida, las personas que crean los productos, es muy interesante ver qué hacen con sus hijos. Si uno ha visto la serie de Narcos, te la recomiendo, es una serie muy interesante. En Narcos no consume ninguno de ellos, consuman los otros. Claro, nadie consume, por supuesto no consumen los hijos de los grandes distribuidores de droga, ellos no consumen. Tienen que consumir los demás porque ellos conocen el poder adictivo y destructivo de la droga. En Silicon Valley, cuando empezaron a hacer todo el tema de los Chromebooks y de las pantallas y tal, empezaron a ver lo que pasaba. Y entonces el propio fundador de Twitter acaba en una clínica de desintoxicación por adicción a las redes. Entonces ellos empiezan a ver que, claro, ellos crean productos para captar la atención de los niños. Lo primero es que los niños que van a los colegios los hijos de los grandes tecnólogos y jefes y directivos de estas empresas van a colegios con sistemas donde no hay pantallas, al menos hasta la secundaria. Cuando tú te metes en la página web del colegio, que está escrita por el director de los padres, que es un jefazo de una empresa tecnológica, te dice: los niños de pequeños necesitan naturaleza, lentitud, freno, quitar hiperestimulación, velocidad. Es decir, ellos, que son los que están creando el producto, llevan a sus hijos a colegios donde no los llevan. 2, las nannies firman contratos de no utilizar el internet. De no utilizar internet, ni el teléfono, ni la pantalla delante de los niños. Y hay cámaras en los parques para vigilarlos. Y se pueden demandar entre los padres: oye, he visto a tu nani con una pantalla y tenía a tu niño de la mano. O sea, es decir, me parece ya una cosa incluso gravísima y exagerada, pero que demuestra... Sí, pero es que toda la atención se va a la pantalla y no al niño. Toda la atención se va a la pantalla y ellos no quieren que la nani en un momento dado le diga al niño: mira, te voy a enseñar aquí un vídeo, vas a ver esta noticia, vas a ver esto, o te pongo este vídeo, este reel. No quiere que lo vea. Es decir, ellos están preocupados por esa parte tan importante. Y luego ha pasado una cosa en los últimos 5 años, es que muchos de estos jefes y directivos de grandes empresas tecnológicas, sus hijas y sus hijos, han caído en trastornos de la alimentación, han tenido problemas de suicidio, han tenido cuadros depresivos graves, han ido a terapias o han tenido adicciones a las pantallas, y se ha generado un ambiente muy tenso en casa. Entonces ellos dijeron: un momento, esto empieza a ser un tema mucho más grave, con las demandas que ha habido, el Congreso de Estados Unidos, el Senado, Tristan Harris, este tipo que os he contado que hay. Y el suicidio. Los papeles de Facebook, cuando se demostró que había una correlación entre la pantalla, lo digital y la salud mental, y se tapó, y fueron esos papeles que luego salieron, y todo esto es un escándalo, ¿no? Entonces, sabiendo esto y teniendo en cuenta que por el momento los gobiernos y la parte más importante, el macro, no nos va a proteger. Bueno, en España hemos conseguido la semana pasada, que ha sido una lucha, y tengo la alegría y el honor de decir que he aportado mi granito de arena. Han quitado las pantallas en los colegios, no puede haber celulares en los patios, en los recreos, no puede haber un teléfono en clase, es decir, se ha prohibido completamente. ¡Qué maravilla! Y uno dice: bueno, pero es que ese niño, si ese chico
está en el patio y está viendo TikTok durante 20 minutos, aparte que no se ha movido físicamente, que eso es lo que le viene bien para que luego pueda aprender, cuando entra en clase y el profesor le habla de geografía, de historia, de matemáticas o de lengua o literatura, le parece un rollo. Acordaros de las carreteras dopaminérgicas de las que hablábamos. Ese chico, su carretera dopaminérgica de TikTok, van 200 bolitas. ¿Cuántas bolitas hay en la clase de geografía? ¡Una! ¡Dos! O el profesor, como me dicen todos los profesores, hacen... Claro, el problema es que el profesor no estudia para ser un animador, estudia para transmitir conocimientos con una cierta ilusión. Claro, nunca va a sustituir a TikTok, nunca va a sustituir a Instagram, nunca va a sustituir a YouTube. Entonces, claro, los profesores están frustrados porque los chicos que tienen delante no les interesa. Claro, ¿cómo les va a interesar si ellos vienen del patio de estar invadidos de dopamina? Y entonces, por ejemplo, ahora mismo se ha descubierto en muchos colegios del mundo, se han quitado los Chromebooks. En Noruega bajaron su perfil de aprendizaje, porque era uno de los países que tenía la tasa PISA, la del aprendizaje y el estudio más alta de Europa, y de repente bajaron no sé cuántos puntos en los últimos 5 años, y la ministra de Educación se ha gastado X millones en devolver los libros a las aulas. Que ha dicho claramente, esto está produciendo un deterioro a la hora de aprender. ¿Significa que hay que anular las pantallas? Yo creo que la mejor educación para nuestros hijos, para el mundo online, que por supuesto se van a encontrar, proviene de educarlos muy bien en el mundo offline. Enseñar. De niño volver a ser niño. Naturaleza, frenar, la lectura, todo lo que sea, enseñarles a no perder el asombro. El asombro es siempre querer aprender. Hacerse preguntas. Decía Einstein, lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Para hacerse preguntas es ¿por qué la mariposa vuela? ¿Por qué esto es de color marrón? Pero claro, si hay una pantalla que te responde a todo, te anula, te anestesia tu capacidad de asombro. Inundados en la pantalla... Que ahora también te responde con voz, o sea que también anula la lectura, porque tampoco lees. Entonces, cuando pierdes el asombro, es muy difícil que esa persona quiera seguir aprendiendo. ¿Qué recomiendo yo? Pues lo que decíamos, de los 0 a los 6 muy poco. Es decir, a ver, yo tengo un hijo de 4 que ve fotos, que de repente te graba un vídeo y tal, pero es mejor que vean algo en la tele, porque la tele es objeto pasivo, pero tiene que escuchar y ver lo que hay delante. Si tú le das una tablet al niño, luz, sonido, movimiento, acordaros, el niño no va a aguantar el minuto entero del vídeo de YouTube, nunca, porque al lado hay una serie de selecciones en el que va a dar, y va a dar, y va a dar, y va a buscar lo más dopaminérgico posible. Y probar a quitarle al niño luego la pantalla después de este ejercicio de 20 minutos donde ha estado navegando por vídeos de YouTube, da igual, de dibujitos, de coches, de fútbol, de lo que sea. ¿Qué va a pasar? Que te va a tener un ataque. Habéis visto vídeos o lo habéis visto en casa, que se ponen rabiosos de una manera que fue lo que primero hizo asustar, que qué pasaba cuando les quitabas la pantalla, que cómo era posible que reaccionaran así. No significa que no le dejas nada, significa que tú regulas el acceso que él tiene o que ella tiene, si es pequeñín y de repente le pones unos dibujitos, pero siempre que se pueda en la tele. Y vas a ver durante 20 minutos. Y cuando quedan 5, quedan 5. Él no sabe lo que son 5 minutos, pero sabe que está a punto de terminar su rato. Es decir, esto tiene un límite. Yo te pongo un límite porque si no, cuando tú seas mayor, no hay límite en Instagram. Es que si no aprendes ahora, luego no vas a parar. ¿Cómo vas a parar si no te han enseñado de pequeño? Lo segundo es, a partir de los 6 a los 12, que siempre haya un cierto control y máximo entre media hora y 1 hora según fin de semana o entre semana. Y que tú sepas lo que ves, lo que está viendo. Que tú tengas control de lo que va viendo. Porque en las niñas ya empieza a haber los problemas de alimentación. Estamos viendo los psiquiatras muchísimo problema de alimentación y de trastornos del cuerpo. Cómo se pueden poner más delgadas, cómo aparentar ser más guapas, los maquillajes, maquilladas como si tuvieran 30 años. Y los chicos, ya sabemos que hay un tipo muy malo que yo conocí, que ya les sabe meter de pornografía. El policía con el que yo trabajo el tema de abuso sexual en Manada, siempre me dice que cuando a él le preguntan en los colegios, en los institutos, en las escuelas, los padres, ¿cuándo le doy el teléfono a mi hijo? Él dice, el día que tu hijo sea capaz de gestionar la pornografía que le llega. El día que tu hijo sea capaz de decir esto no me conviene, dáselo. Si tu hijo es de los que va a caer encima, no se lo des. ¿No se lo des para qué? Entonces aquí viene lo siguiente, que es lo que yo creo que es la clave, que es, esto depende mucho de nosotros, porque los gobiernos, hemos hablado estos días mucho, Lucy, con todo tu equipo, del tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene herramientas maravillosas, pero está sin controlar. Yo ahora mismo tengo una lucha titánica contra mis canales falsos, mis vídeos falsos con voces en inteligencia artificial, que no soy yo, que hablan de cosas mías y de cosas que no son mías, recomiendan productos que no soy yo, y entonces yo lo veo y que digo, está por doquier. Y está por doquier. Yo digo, esa no soy yo.
Pues yo lo mando a Meta, a YouTube y tal, les da igual, no quieren. O sea, lo hemos denunciado, hay servicios jurídicos de diferentes países. Y este mensaje es que ya le han clonado la voz. Han clonado la voz y entonces lo que les interesa es que haya vídeos virales sobre temas. Otro día había un vídeo recomendando un producto para adelgazar, que era yo hablando, 1 millón de visualizaciones y con un link. Soy yo. Entonces tuvimos que poner, no soy yo y tal, pero el problema es que da igual, el daño ya está hecho. Habrá gente que haya perdido dinero comprando un producto que yo no recomiendo, pero es que nos pueden engañar constantemente. Entonces hay que educar muy bien, con cortezas prefrontales muy buenas a nuestros hijos para que puedan discernir el bien del mal. Es decir, para mí la clave, el bien del mal como cada cual lo quiera llamar. Para eso su corteza prefrontal, su mente, su conciencia su corteza prefrontal tiene que estar lo mejor formada para saber encontrar lo que está bien de lo que está mal. Si tú le anestesias la corteza prefrontal con distracciones, luz, sonido, movimiento, hiperestimulación desde muy pequeño, nunca vas a saber encontrar la verdad de las cosas. Lo que es fake de lo que es verdad. Es todo lo que podáis posponer. El teléfono, el celular, mejor. Y en la introducción a las redes sociales, ahora mismo en Estados Unidos se está hablando de los 16 años, ¿eh? Ojo, y yo creo que dentro de aquí a... Sí, le han subido 3, le quieren subir 3. Y lo quieren subir, porque claro, si tú vas a pedir alcohol a un sitio y tienes que enseñar tu identificación, pero tú puedes ver pornografía, tú puedes estar metido en todo tipo de contenido desde los 8 años. La edad de inicio de la pornografía, según UNICEF, ahora mismo son los 8. Es que es un tema dramático. Y acordaros, y esto os lo digo para que si vuestros hijos alguna vez vienen a hablar con vosotros, que os adelantéis a explicarles lo que se van a encontrar. Porque muchos por vergüenza no lo cuentan, pero esas imágenes se quedan implantadas en su mente. Y yo trabajo hoy en día con chicos muy pequeños que se han topado o han buscado, porque claro, también es normal, la curiosidad, buscando vídeos, han visto cosas que les han traumatizado y esas escenas vuelven y vuelven y vuelven a sus cabezas y son incapaces de quitárselas. Les genera tal ansiedad que tienen síntomas de trastorno de estrés postraumático y se meten en la cama por la noche y les vuelven esas escenas. Y entonces yo hago una terapia para el trastorno de estrés postraumático que se llama EMDR, estimulación magnética, a ver, ahora me sale la palabra en inglés, el procesamiento y desensibilización mediante movimientos oculares, o sea, con los ojos y el tapping. Y muchas veces las escenas que me cuentan en consulta, porque las tienen que verbalizar, es tal la violencia de lo que se han topado que tienen ataques de pánico. Entonces esos niños, esas niñas, ven cosas y nosotros como padres, hay mucha gente que dice, bueno, pues que los niños tienen que ir aprendiendo, es que no tienen las herramientas. Yo siempre doy el ejemplo, si tú a un niño, sí, son muy jóvenes, en la puerta de un colegio, tú pones a un tipo con una mesa y con caramelos, chucherías, helados y tal, y le dices al niño al salir del colegio que si quiere, el niño no va a decir, uy, esto no es bueno para mis dientes, tengo que cuidar mi colesterol, mis niveles de azúcar, para el futuro de mis arterias esto no es bueno. Ese niño no, el niño ve y tiene ganas de tomárselo. Pues tenemos que ser nosotros los padres, sobre todo cuando son pequeños y hasta que los gobiernos, los sistemas educativos, sanitarios, en el macro, se vayan poniendo de acuerdo de cómo regulamos todo esto. Nosotros tenemos que protegerles para potenciar lo bueno, naturaleza, deporte, relación con gente de la vida real. Hoy en día los jóvenes se llevan mejor con los virtuales que con los reales, porque el virtual es que es muy pesado, Marian. Bueno, claro, pero hay que aprender. Hay que conversar, hay que hablar, hay que comunicar, hay que comer. Porque el problema de la pantalla no es solo lo que la pantalla te da, que ojo, no la quiero demonizar, pero que me parece que es importante, sobre todo si tenemos hijos, sino lo que dejas de hacer. Claro, cuando tú estás todo el día en la pantalla, dejas de hacer deporte, dejas de quedar con tus amigos, dejas de ir a visitar a tu abuela, dejas de leer, dejas de conocerte, dejas de... Porque claro, estás todo el día interactuar. Y eso está diseñado para que tú te anestesies con corteza prefrontal, claro, y no pienses. Y vivas en insolación. Totalmente. Bueno, quedamos con tu mensaje. Gracias, Marian. Hemos terminado la sesión de Conversation Love. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por venir. Ha sido un enorme placer y me voy al aeropuerto, pero mi experiencia no ha podido ser mejor en este país, o sea que espero volver muy pronto. Gracias de corazón.